Esta mañana, Silvia Rodríguez, portavoz del STEC Intersindical Canaria, ha presentado una guía para cada centro educativo y para el conjunto de la comunidad educativa, conteniendo 32 medidas para impedir la aplicación de la LOMCE en Canarias. Estas medidas conforman una batería de propuestas a desarrollar por cada centro individualmente, sin provocar costes económicos ni tampoco posibilidad de apertura de expedientes disciplinarios entre los trabajadores. Asimismo, Fernando Pellicer explicó la campaña de revalorización de la educación pública y un llamamiento a las familias y a la población adulta para que se matriculen masivamente en los centros educativos públicos. Infinitamente que estén aquí, y más con la situación que estábamos viendo antes, que están pues, bastante asfixiados los medios, ¿no?, con los recursos que tienen. A continuación, para abreviar lo más posible, pues vamos a presentarnos. A mi izquierda está Dunia Toledo, el compañero es Fernando Pellicer y el compañero José Manuel Lorenzo. Somos todos portavoces del STEC Intersindical Canaria y les vamos a presentar en concreto dos campañas. Yo presentaré la primera campaña y el compañero Fernando Pellicer pues, a continuación presentará la segunda campaña. Que por un lado el documento que les acabamos de hacer entrega, que es este. Para la foto estaría bien que saliera el documento también. Este documento es una guía para el funcionamiento democrático de un centro educativo y para enfrentarse a la aplicación de la LOMCE. Vamos a ver en qué consiste este documento y a continuación después el compañero va a presentar la otra campaña que les hicimos, que la incluimos ayer en la convocatoria de la rueda de prensa sobre la revalorización de la escuela pública y en qué consiste esa segunda campaña. Respecto a esta primera campaña, decirles que este documento es un documento no solo del STEC Intersindical Canaria, sino es para aplicarlo en todos los territorios del Estado español a través de la Confederación de los STES, donde estamos integrados nosotros como sindicato, el STEC Intersindical Canaria, desde Canarias como el sindicato mayoritario representativo de la educación pública en Canarias, pues formamos parte de esa confederación. Este documento contiene 32 medidas que han sido además consensuadas desde todos los territorios, como decía, del Estado español desde esta confederación, con un objetivo, y es aplicar individualmente, particularmente en cada uno de los centros educativos, en concreto aquí de Canarias, ¿no?, lo que es una forma de trabajo, lo que es la defensa de la democracia, la participación y la gestión democrática de los centros educativos y lograr la inaplicación de la LOMCE, la obstaculización de su entrada en los centros educativos para el próximo curso 2014-2015. Son medidas todas en positivo, es decir, nosotros como STEC Intersindical Canaria hemos hecho una crítica en muchas ocasiones y una valoración, como ustedes bien saben, sobre los graves daños que provocaría la aplicación de la LOMCE en Canarias, lo que supondría para la privatización de la educación pública y todos los daños colaterales. Y ahora lo que estamos lanzando son medidas, 32 medidas concretas, siguiendo el siguiente método. Es decir, se hace una transcripción literal del artículo modificado, del artículo de la LOE que fue modificado por la LOMCE, se hace una transcripción literal. A continuación se justifica la necesidad de inaplicación de esa medida y, en tercer lugar, se dice quién o quiénes son los responsables de llevar a cabo esa medida, puesto que esto va dirigido a las comunidades educativas, es decir, a las familias, padres y madres, familias,
al alumnado o estudiantes y al conjunto del profesorado. Y, por supuesto, a cada uno de los órganos de gobierno de cada uno de los centros educativos. La novedad que nosotros presentamos con estas medidas es que después de realizar huelgas por parte del conjunto de los docentes en Canarias y a nivel del Estado, después de realizar muchísimas movilizaciones, por supuesto que estas no quedan excluidas en ningún momento, pero ante la reclamación de las comunidades educativas de necesidad de otro tipo de medidas para inaplicar la LOMCE, estas medidas son precisamente, no conllevan coste alguno, eso es una de las particularidades de estas medidas, y dos, que ninguna de ellas entraña la apertura de expedientes disciplinarios. Por lo tanto, el STEC Intersindical Canaria en estos momentos y a partir de ahora, después de esta rueda de prensa, deposita en manos de las comunidades educativas la posibilidad de afrontar la LOMCE y conseguir que realmente exista una resistencia frente a esta ley de educación del Partido Popular, pues como sabemos impuesta de manera unilateral, y que no se cuele la LOMCE en los centros educativos. Decir que es un documento abierto, no es un documento cerrado, donde posibilita la apertura de un debate y nuevas incorporaciones y sugerencias que pudieran incorporarse a este documento, ¿no? Este documento, como verán, pues está atravesado por una serie de ejes que la voy a intentar abreviar lo más que pueda. Estos ejes son, en primer lugar, la defensa contundente de la educación pública, que no se derive alumnado de los centros públicos al sector privado, que no se regale suelo público a los empresarios y empresarias para construir los centros educativos y que se eviten los conciertos a los centros privados y, por lo tanto, la consecuencia de ello pues, es el desmantelamiento o el deterioro de los centros, del carácter público de la educación, en definitiva. El segundo eje es la defensa de la gestión y participación democrática de los centros educativos, es decir, como todos ya sabemos, la LOMCE deja en manos del director o directora la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros hasta el punto de poder conformar sus propios claustros y por lo tanto los convierte en empresarios y empresarias de la educación. Y nosotros aquí desglosamos toda una serie de medidas donde es posible que mediante un compromiso desde los consejos escolares y desde los claustros se decida que van a seguir continuando respetando las atribuciones que tienen los máximos órganos de gobierno de los centros educativos, que son los consejos escolares o los claustros, los consejos escolares donde están representadas las familias, los estudiantes, el profesorado, incluso parte de la administración o de los municipios, y los claustros, pues el profesorado, ¿no? Después, evitar también, desde esta gestión y participación democrática, lo que se llama la especialización de los centros, que es la puerta que abre la LOMCE a los directores y directoras, entre otras cosas, aparte de segregar al alumnado, para conformar sus propios claustros, y esto provocaría movilidad y traslado forzoso de los docentes, aparte de, bueno, de que un director o directora pueda conformar según sus necesidades, mediante una determinada especialización, decidir quiénes sí y quiénes no continúan trabajando en un centro educativo.
El tercer eje está relacionado con el anterior, es el papel activo que nosotros reclamamos para las familias. Es decir, las familias no pueden quedar al margen de lo que es un centro educativo y lo que es la toma de decisiones y participación en la educación de sus propios hijos, de sus propias hijas, ¿no? Y por último, el eje de estas medidas va en relación a la defensa de la evaluación continua, de considerar el aprendizaje no como quiere la LOMCE, que es en función de unos resultados que se obtengan en cada centro educativo, y establecer una clasificación y unos rankings de cada uno de los centros educativos, sino pues la defensa de lo que son los procesos de aprendizaje para el alumnado y lo que es la evaluación continua. Y por último decir, bueno, hay muchísimas medidas desglosadas, las tienen ahí para que puedan ampliar la información al respecto. Aquí hay medidas que van desde, por concretar algunas y se nos entienda mejor cómo van a funcionar estas medidas, el carácter laico de la educación que nosotros defendemos. Bueno, pues ustedes saben que en todas las etapas se oferta ya la religión, que es una cosa que ha sido pues rechazada por todas las comunidades educativas y por todas las organizaciones prácticamente sociales, políticas y sindicales, ¿no? Pues bien, ya hacemos un llamamiento que si hay que elegir en una etapa, como es en primaria, entre religión o en otras etapas secundarias, entre religión o valores sociales, que se elija valores sociales y que no se elija religión. O si en primaria, en el currículo básico, como materias opcionales, optativas, se dice, puede elegir usted entre religión, valores, segunda lengua extranjera o música y plástica, lo que es la educación artística. Pues hacemos un llamamiento a que las familias elijan, le digan a sus hijos, a sus hijas o los propios estudiantes elijan con su capacidad decisoria, pues no elegir la religión, sino las otras materias que son fundamentales y que además se pretenden excluir por parte de la LOMCE, pues todo lo relacionado con las artes y demás, ¿no? Se hace un llamamiento porque es posible a la Administración para cobertura de bajas, para que haya mayores recursos en los centros, para que haya estabilidad en las plantillas a través de distintos artículos de la LOMCE y de la LOE, estableciendo esa comparación. Y se hace también, en la medida que lo permite la LOMCE, que dice que hay que trabajar, se supone que determinados valores, aunque eso en la LOMCE queda en papel mojado, puesto que han eliminado fulminantemente lo que es la educación para la ciudadanía como una asignatura fundamental, ¿no? Pues se hace un llamamiento a que todo el profesorado, por ejemplo, en todas sus materias como ejes transversales, trabajen pues la educación en valores, ¿no? Por poner un último ejemplo, pero así ocurre con todo lo demás, con los desdobles, con los programas, la necesidad de programas y refuerzos educativos para el alumnado, que la LOMCE abandona al alumnado de una manera absolutamente clara, pues como la LOMCE dice que las administraciones educativas y los propios centros incluso oferten pues programas, nosotros entendemos que los consejos escolares, los padres, las madres, las familias, el profesorado está en condiciones de reclamar toda una serie de cuestiones que la LOMCE ni mucho menos contempla como ni obligatorias ni tampoco como necesarias, pero sin embargo sí hay ranuras, por eso es un estudio concienzudo, ¿no?, de lo que es la LOMCE para posibilitar que al final cristalicen en estas medidas posibles que desde luego supondrían frenar la aplicación de la LOMCE en los centros educativos y no suponen ni coste, como antes decíamos, ni tampoco apertura de expediente. Para no extenderme más, pues lo dejamos aquí y en manos de ustedes también les dejamos
la guía. Y a continuación vamos a pasar a presentar la segunda campaña. De forma muy breve, además. Sí. La otra campaña que queríamos dar a conocer públicamente, buenos días, soy Fernando Pellicer, tiene precisamente mucho que ver, evidentemente, con todo lo anterior. Desde el Estado Intersindical Canaria estamos muy orgullosos de este documento, de esta campaña, porque entendemos que está en manos ahora mismo, con estas propuestas de las comunidades educativas, pues paralizar de facto la aplicación de la LOMCE en Canarias, por lo menos en gran medida, sin, como digo, ni siquiera vulnerar la legalidad. O sea, está en manos de los padres y madres, de las familias, del alumnado, del profesorado, de los trabajadores no docentes, paralizar el curso que viene de facto, a poco que las comunidades educativas asuman la realización de las medidas aquí contempladas, pues como digo, el desarrollo y aplicación de la LOMCE en Canarias, y esperemos que en el conjunto del Estado, y las nefastas consecuencias que para el sistema público educativo podría tener la LOMCE si se llegara a aplicar, ¿no? Y unido a esto entendemos que una cuestión fundamental que tenemos que impulsar es la revalorización de la educación pública. Desde esa perspectiva nos hemos planteado desde el Estado Intersindical Canaria intentar cubrir el vergonzoso vacío que al respecto deja el Gobierno de Canarias, que no asume su responsabilidad, que pese a hablar en positivo, afortunadamente, de la educación pública y manifestar constantemente su oposición a la LOMCE, en la práctica no destina ni un solo euro a potenciar o a promocionar pública y socialmente a la educación, al servicio público educativo. Y en concreto no destina ni un solo recurso económico a, en vísperas del periodo de prescripción de matrícula en los centros públicos educativos, tanto de la enseñanza obligatoria como de la enseñanza no obligatoria, pues a potenciar, a vender públicamente los muchos valores positivos que tiene la educación pública y animar al conjunto de la población a matricular a sus hijos o a matricularse, en el caso de las personas adultas, en los centros públicos, tanto en las enseñanzas obligatorias como no obligatorias. En ese sentido hemos lanzado, intentando cubrir con nuestras fuerzas escasas ese vacío que entendemos compete fundamentalmente a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, hemos lanzado una campaña de revalorización de la educación pública con el título o con el eslogan de Apúntate a la pública, que no te den sermones, que estamos en formato cartel y cuartilla también, pues distribuyendo masivamente, no solamente en los centros educativos, sino en el conjunto, entre el conjunto de la población y el conjunto de la sociedad. ¿Y por qué? Evidentemente no es una cuestión baladí, pues porque desde el Estado Intersindical Canaria, de forma clara y evidente, entendemos que la educación pública es la única que puede garantizar un conjunto de cuestiones esenciales para el conjunto de la sociedad, la única que puede fundamentalmente compensar las desigualdades. Los chicos y chicas cuando llegan a los centros educativos no llegan en iguales condiciones, no llegan en iguales situaciones, y precisamente un sistema público educativo potente es el que puede permitir compensar esas desigualdades y permitir a su vez que todos los alumnos y alumnas, con independencia de su extracción social, tengan una igualdad de oportunidades. A nosotros nos parece que eso es un valor esencial, el carácter compensador de desigualdades sociales que tiene el servicio público educativo y que además, en el caso de Canarias, pese a otras muchas deficiencias, es un aspecto y un valor que reconocen todos los informes internacionales, incluido el famosísimo informe PISA. Además, entendemos que los presupuestos de educación no se pueden entender como un mero gasto, son una inversión de futuro. La mejor inversión que podemos hacer para, por ejemplo, luchar contra las altísimas tasas de desempleo que padecemos en Canarias es precisamente cualificar a la población, especialmente a los más jóvenes. Por lo tanto, el gasto en educación no es tal gasto, es una inversión de futuro que puede garantizar el desarrollo del conjunto de la sociedad canaria. Y por tanto, desde el Estado Intersindical Canaria creemos en la educación pública por ser compensadora de desigualdades, por ser una educación de calidad, por ser democrática frente a un modelo empresarial por el cual apuesta la LOMCE,
frente a un modelo empresarial y jerarquizado existente en los centros privados y en los centros privados concertados, entendemos que la educación pública hasta ahora, y esperamos que siga siendo, inclusive con la LONCE, son centros que funcionan de manera democrática, lo cual es muy importante a la hora de transmitirle esos mismos valores de solidaridad, de tolerancia, de democracia, de participación a los chicos y chicas. Y por supuesto, como ya se ha apuntado, que no te den sermones. Creemos indefectiblemente en una escuela laica y entendemos que un Estado aconfesional debe de garantizar precisamente ese carácter laico de la educación pública. Y además queremos denunciar con esta campaña una de las mayores corruptelas que existen actualmente en Canarias y en el conjunto del Estado español, que no es ni más ni menos que la red de centros concertados. La red de centros privados concertados, mantenidos con los impuestos de todos y todas las ciudadanos y ciudadanas, es una red de centros educativos que, sin embargo, simple y llanamente atiende a determinadas élites sociales. Es una red educativa, son centros educativos que con los fondos de todos, con los impuestos de todos, realiza un filtrado exhaustivo del alumnado que puede, acceder a la misma, separando clarísimamente a aquellos alumnados de extracción social más baja y, por supuesto, al alumnado inmigrante, especialmente al alumnado inmigrante proveniente de países también en situación social a veces paupérrima, para quedarse con una selección muy escogida del alumnado. Es decir, hay familias canarias, miles de familias canarias, que con sus impuestos están manteniendo unos centros privados concertados a los cuales se les niega y se les impide sistemáticamente el acceso. Eso es así. Y solamente hay que atender, son datos oficiales, a las estadísticas de alumnado inmigrante que acogen los centros concertados respecto a los porcentajes que de ese mismo alumnado inmigrante acogen los centros públicos. Y no me estoy refiriendo a números totales. Por lo tanto, pues hacemos ese llamamiento a la sociedad canaria en general para que valore y recoja la importancia que tiene el servicio público educativo, el valor que tiene, la calidad incuestionable que pese a todas las dificultades mantiene y que masivamente se apueste por este tipo de enseñanzas de carácter público. Vamos a aprovechar también brevemente para hacer una mención a una cuestión muy concreta, porque los efectos de la LONCE se están ya trasladando o se están intentando trasladar del papel a la realidad, y ahora mismo con el nuevo currículo de educación primaria que se ha aprobado por el Gobierno central y que la comunidad autónoma tendrá que adaptar de manera urgente, en la práctica, si se aplicara tal cual está establecido en el diseño curricular estatal, la educación artística, que contempla la música y la plástica y la segunda lengua extranjera, normalmente y habitualmente francés, pero pueden ser otras las opciones, práctica y llanamente desaparecen del sistema público canario y del sistema educativo en general en Canarias en el tramo de educación primaria. Tal cual lo establece la LONCE y el diseño curricular que ha establecido Madrid, ahora mismo un alumno de educación primaria podría cursar toda la enseñanza de primero a sexto, dando o teniendo como materia religión y valores, y en ninguno de los años, para nada, tener el más mínimo contacto con las enseñanzas musicales, con la enseñanza plástica o con la segunda lengua extranjera que tenga como opción en su centro educativo. En ese sentido, nosotros entendemos que el Gobierno de Canarias tiene potestad competencial sin vulnerar la norma para evitarlo. Hemos exigido como STEC Intersindical Canaria que así sea y que el Gobierno de Canarias garantice que en Canarias, en la educación primaria, se va a mantener la educación artística, le hace música y plástica y la segunda lengua extranjera. Lo hemos exigido y lo pueden hacer, y es el momento, al igual que con la cuestión de la promoción de las campañas de matriculación y prescripción que no hacen, es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Ya está bien de oír a Paulino Rivero o al señor José Miguel Pérez que están en contra de la LONCE, es el momento, dentro del ámbito de sus competencias, de
pasar de las palabras a los hechos. En ese sentido, también anunciar que el Esté Intersindical Canaria, en este mismo local, el 1 de mayo 33, hemos convocado para el próximo jueves 27 de marzo a las 6 de la tarde a todo el profesorado de educación primaria de la isla, especialmente, lógicamente, al profesorado de música, de plástica y de segunda lengua extranjera, para participar en una asamblea y diseñar acciones de movilización contra esta situación que, como digo, puede ser realmente incalificable, ¿no? El curso que viene si se llegara a aplicar el currículum. Bueno, pues con esto, en principio, terminamos, resaltando nuevamente la campaña de medidas de inaplicación de la LONSE, que esperamos tenga mucho efecto y que consideramos puede conseguir paralizar la LONSE si las comunidades educativas asumen su protagonismo, con la campaña de promoción, de fomento, de revalorización de la educación pública que hemos lanzado para cubrir el vacío que el Gobierno de Canarias deja al respecto, y con ese, digamos, dato concreto respecto a uno de los efectos que actualmente ya tenemos sobre la mesa en referencia a la LONSE y en referencia a la educación artística en primaria y a la segunda lengua extranjera.